Gracias, señor presidente. Como mis saludos para la señora secretaria y las demás funcionarias y funcionarios de la administración distrital. Voy a hacer sobre todo preguntas, señora secretaria, para que por favor ahora en su intervención pues me pueda responder estas preguntas. Pero primero un comentario. El sector de mujeres, la Secretaría de la Mujer sigue siendo la cenicienta del presupuesto distrital, como era en los anteriores años, en la pasada administración. De acuerdo con las cifras que usted nos mostró hoy, del total del presupuesto distrital para la Secretaría de la Mujer apenas va el 0.22%, o sea, ni siquiera alcanzamos a llegar al 1% del presupuesto total. Y en lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión, para la Secretaría de la Mujer solo se asigna el 0.48%, o sea, seguimos con el mismo lío del escaso presupuesto para esta secretaría. Ahora, hay un incremento, eso es cierto, usted dice que es del 13%, pero eso hay que hacerlo también con cifras reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, y cuando uno tiene en cuenta la inflación, ese crecimiento apenas es alrededor del 6%, o sea, hay un crecimiento, pero hay que diferenciar entre el crecimiento real y el crecimiento nominal porque hay que tener en cuenta la inflación. Bueno, van las preguntas, señora secretaria. La primera es sobre licitar las casas de refugio, que hoy funcionan por convenios de asociación. O sea, los recursos son escasos, como acabé de plantear, y cuando este tipo de entidades o las casas de refugio son administradas u operadas por entidades privadas, pueden ser incluso fundaciones sin ánimo de lucro, pues estas fundaciones buscan que los recursos públicos que le entrega el Estado, en este caso la Secretaría de la Mujer, pues esas fundaciones se embolsillan parte. Puede que sea un porcentaje mínimo, pero ante la escasez de recursos, cualquier peso que no se gaste en las mujeres o en las casas de refugio o en los programas que se estén ejecutando desde la Secretaría, pues es un peso menos para las mujeres y es un peso más para unas entidades privadas. Es el mismo lío que tenemos con las bibliotecas públicas, en donde hay fundaciones que las operan y se quedan al año con alrededor de 700 millones de pesos, que son recursos que necesitarían son los programas. Entonces, la pregunta precisa sería ¿por qué no el distrito y la Secretaría de la Mujer plantean que sean estas casas de refugio operadas directamente por la Secretaría de la Mujer? Porque ahí sí se garantizaría que la totalidad de los recursos se invirtieran en los programas que se ejecutan desde las casas de refugio. Las otras preguntas son algo que me parece grave y bastante preocupante, y es la disminución de las metas en lo que tiene que ver con la atención de mujeres en distintos programas. Entonces, de acuerdo con el documento que ustedes nos suministraron, el mismo documento del proyecto del presupuesto, miren esto, colegas. Aquí hay algo extraño que quiero preguntar, porque hay un aumento del presupuesto, pero hay una disminución en las metas de acuerdo con las metas establecidas para este año, el 2016. Entonces, por ejemplo, casas de refugio, meta para atención de personas. En el 2016 la meta era de 1.100 personas. Para septiembre se llevaban 848 personas atendidas y para el 2017 la meta sería atender 800 personas. O sea, se baja de 1.100 personas a 800 personas. Y sin embargo, pues hay un aumento, poco, pero hay un aumento de los recursos. Entonces mi pregunta es ¿por qué disminuyen las metas? Las casas de igualdad de oportunidades, en lo que tiene que ver con atenciones sociojurídicas. La meta del año 2016 eran 14.000 atenciones. Para septiembre de este año ya se llevaban 11.327. Y la meta para el año 2017, señora secretaria, es de 8.750. O sea, se disminuye ahí la meta de 14.000. De este año pasaríamos al próximo año 8.750, una disminución del 37.5%. Y también en la meta que tiene que ver con mujeres vinculadas a las casas de igualdad de oportunidades, en 2016 la meta es de 26.000 mujeres vinculadas. Ya para septiembre se llevaban 21.214. Y la meta para el próximo año, cosa que me parece muy grave, es de 11.000 mujeres vinculadas, o sea, de 26.000 mujeres vinculadas como meta en el año 2016, para el año 2017 se reduce a 11.000, una disminución del 58%. Pero el presupuesto general aumenta poco, pero aumenta, pero se reducen las metas. Entonces, sí me gustaría, señora secretaria, que por favor nos explique por qué sucede esto.
Otra pregunta precisa. En el programa, en el plan de desarrollo anterior, había un programa sobre el seguimiento de la implementación de la política pública de mujeres y equidad de género. Había una partida en el plan de desarrollo anterior, un programa específico. En este presupuesto no aparece. Entonces, no sé si está en alguno de los programas que, como, bueno, cambian de nombre, no sé si este proyecto específico está en alguno de estos programas. Por esto, señora secretaria, en su intervención, e incluso en las intervenciones de varios de los colegas, se enfatiza mucho en programas para prevenir la violencia de género, la violencia contra las mujeres, para atender a las mujeres víctimas de esta violencia, pero no oí absolutamente nada sobre cómo se va a materializar esta política pública, que no solamente está el derecho a la no violencia, sino que hay otros derechos incluidos en ella, en esta política: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y eso es lo que ustedes llaman la transversalidad de esto. Bueno, había un programa, pues antes había un programa que era unos recursos para que desde la Secretaría de la Mujer se le hiciera seguimiento a la política pública, y para que ustedes frente a la Secretaría de Salud pudieran definir si la Secretaría de Salud sí estaba aplicando un enfoque de género en sus políticas, y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico, pero no oí absolutamente nada de eso, porque aquí las mujeres no solamente tienen un problema de violencia física, sino también un problema de violencia económica y de no acceder a derechos como la educación, como la salud, y sobre todo el derecho al trabajo y el derecho a la participación política. Y hago otra pregunta. Estos otros derechos se le niegan a las mujeres por varias razones. La cultura machista, estoy de acuerdo con eso, pero eso también tiene una base material, y es que el Estado se está desprendiendo de varias de sus funciones, especialmente en lo que tiene que ver con trabajos de cuidado, y se las descargan a las familias, y en medio de esta cultura tan machista, dentro de las familias, todos estos trabajos se le descargan a las mujeres, de cuidar a los niños, de cuidar a los ancianos, etcétera, etcétera. Las políticas más exitosas en materia de equidad de género son aquellas en donde el Estado logra asumir estas funciones de cuidado. Uruguay es un muy buen ejemplo de esto. Pero en lo que oí, en la presentación que hizo la señora secretaria y en lo que está en el proyecto de presupuesto, no veo absolutamente nada de cómo se va a descargar de las mujeres estas funciones de cuidado para que las mujeres puedan participar plenamente en la política, en los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces también tengo esa pregunta. También otra pregunta, señora secretaria. Existía un programa antes que se llamaba litigio de género, que era como un litigio estratégico para generar antecedentes jurisprudenciales que marcaran una pauta, una guía importante en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. No veo que ese programa aparezca de manera específica en este presupuesto. También la pregunta es, ¿eso está en algún otro programa? ¿Y cuánta plata se le va a dedicar a ese programa? Y ya termino con dos cosas más. La planta temporal, señora secretaria, de las casas de igualdad y de oportunidades. Bueno, usted nos dice primero que tuvieron unas dificultades y que ya están las convocatorias para la nueva planta temporal, que va a ser de 80 funcionarias, en su mayoría son mujeres. La pasada tenía 100. ¿Por qué se baja de 100 a 80? Es mi pregunta. O sea, ¿esos 20 cargos desaparecen o esos 20 cargos ahora van a ser contratados mediante órdenes de prestación de servicios? Es una pregunta concreta. Pero además, la lógica de la planta temporal, porque vemos aquí, esta es otra de las coincidencias de esta administración con la anterior administración. La planta temporal, como su nombre lo indica, debe ser para funciones temporales, o sea, para las funciones propias de un plan de desarrollo. Pero lo que tiene que ver con casas de igualdad y oportunidades y las funciones que realizan esas funcionarias son funciones permanentes. Usted bien lo indicó en su intervención, usted dijo, vamos a tratar de garantizar que la próxima administración, dentro de 4 o 3 años, pueda seguir manteniendo las casas de igualdad de oportunidades y no tenga inconvenientes. O sea, lo que está diciendo es que en la próxima administración seguramente se tendrá que mantener este programa porque ya es un programa permanente. Entonces aquí, frente a esa planta temporal, yo pues tengo serios cuestionamientos. En primer lugar, que es una forma de violar los derechos laborales de las mujeres.
O sea, desde la Secretaría de la Mujer se viola un derecho laboral que es fundamental, como es la estabilidad laboral, porque estas plantas temporales se enmarcan dentro del problema de la inestabilidad laboral, y me parece inaudito que desde la Secretaría de la Mujer se le violen los derechos laborales a las mujeres trabajadoras. Pero además por un problema de conveniencia, señora secretaria, a ver si usted está de acuerdo con esta apreciación que tengo. Es que es fundamental garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios y de las funcionarias públicas, porque aquí hay una curva de aprendizaje. O sea, cuando un funcionario o una funcionaria entra a una planta, pues entra sin experiencia y poco a poco va aprendiendo. O sea, tiene unos conocimientos teóricos, pero la práctica también le permite ir acumulando una serie de conocimientos y llevar una curva de aprendizaje. Pero a punta de plantas temporales, y cada 4 años se van a cambiar a las funcionarias o a los funcionarios, pues esa experiencia y esa curva de aprendizaje se pierde, y las personas que entran nuevas van a tener que otra vez aprender desde cero lo que ya habían aprendido las anteriores funcionarias. Entonces, esa planta de esas 80 o 100 trabajadores de estas casas debe ser permanente, no temporal, porque desde mi punto de vista también es ilegal. Porque la ley señala con toda claridad que las funciones permanentes de las entidades públicas deben ser desarrolladas y ejecutadas por funcionarios o funcionarias vinculadas a las plantas permanentes, no temporales. Entonces aquí también hay un problema de ilegalidad. Y una pequeña pregunta sobre este tema de las convocatorias o los concursos de la planta temporal. ¿Cuánto pesó la entrevista? O sea, dentro de la calificación total, la entrevista, ¿qué porcentaje pesó dentro de ese proceso de convocatoria? Estos serían entonces básicamente las preguntas, señora secretaria. Me parece grave y me parece bastante preocupante que se disminuyan las metas en las cifras que he mencionado acá, que son cifras que están dentro del proyecto de presupuesto que tenemos todos los colegas. Y señora secretaria, me gustaría alguna respuesta sobre los cuestionamientos y preguntas que he hecho. Muchas gracias, señor presidente.